Estamos en la Facultad de Agronomía de la Universidad Pública, la Universidad de Buenos Aires, en el barrio de Agronomía en Capital. Vinimos acá a hablar con un montón de docentes sobre una cuestión que a los que estamos involucrados con el sector no nos llama la atención. Hace meses o años que hay un proceso de discusión de si la agricultura argentina está haciendo todas las cosas bien o no. Yo tengo opinión formada, la habrá escuchado en otros programas de Bicho de Campo. La agricultura argentina no está haciendo todas las cosas bien, no está haciendo todas las cosas bien ni con el ambiente, ni con la sociedad con la cual convive, con los pueblos que están alrededor, digamos, y que discuten cómo se aplican agroquímicos, por ejemplo, con la mano de obra, hay relaciones contractuales muy dispares, y con los propios productores, porque no le da la chance a los productores el negocio agrícola como está concebido, muy mercantilista, todos dependiendo del precio, y como se hace todo en la Argentina, en el cortísimo plazo. Las apuestas no son más allá de una cosecha de 6 meses. Los alquileres no son por 5 o 6 años, los alquileres de campo me refiero, sino por un año y a otra cosa. ¿Y esto por qué? Porque tampoco la agricultura argentina está haciendo bien las cosas con sus propios protagonistas, sus principales, los productores. Los obliga a ir a la marchanta detrás de la rentabilidad para sobrevivir. Pero hay un montón de cosas que se están discutiendo hace mucho tiempo en la agricultura que tratamos de condensarlas en este programa especial de Bicho Campo, hablando con gente que entiende, que está todo el día mirando cosas. Digo, ¿por qué? Porque hace 20 años, sí, 1997, sobre todo para poner un hito, pero es por supuesto como todo es un proceso, pero en 1997 la Argentina empezaba a sembrar a raudales la soja RR resistente al glifosato con siembra directa y era un paquetito perfecto, era como que arreglaba todo y servía para todos los lugares. Y entonces todos nos volcamos y dejamos de hacer lechería en algunos lados, y dejamos de hacer ganadería en otros lados, y dejamos de hacer otros cultivos, girasol, trigo, mucho menos, y todo fue soja, monocultivo y este paquetito armado. Eso tiene consecuencias y tiene límites, y está bien que así suceda porque esa es la naturaleza. La naturaleza pone algunas limitantes. Tema malezas resistentes al glifosato es uno de los temas que vamos a ver acá. Tema de deterioro de los suelos es una de las cosas que estudian acá en la Facultad de Agronomía, porque ese esquema de monocultivo, soja sobre soja, también tiene consecuencias respecto de eso. Y también cuestiones sociales, el despoblamiento del sector rural, digo, que todos los huevos estén en una misma canasta, que la ganadería haya retrocedido y por eso retrocede también la mano de obra ocupada en el sector agropecuario. Hay mil cosas. Nos vamos a concentrar en este Bicho de Campo en contarte que hay un modelo agrícola que ya tiene 20 años que está agotándose rápidamente por una cantidad de síntomas ambientales, sociales y de otro tipo, y que está siendo reemplazado por otra cosa. De ese otro modelo, de esa tercera revolución de las pampas, como dice uno de nuestros entrevistados, vinimos a hablar a la FAUBA. A ver de qué viene la cosa. Seguro que no va a ser tan sencillo como era aquello. La tercera revolución de las pampas en Bicho de Campo. Tengo que empezar preguntándote cuáles fueron las 2 revoluciones. Digo, ¿qué tal, Emilio? Bien, ¿qué tal, Matías? Un gusto poder... La primera, por ejemplo. Digo... Sí, bueno, yo considero, y en general se considera la primera revolución de las pampas, el periodo que va entre fines del siglo XIX y un bien entrado, el comienzos del siglo XX, en el cual... los gringos, digamos, empezaron con la agricultura. Claro, la agricultura comienza a expandirse en superficie y el país comienza a tomar el mote de el país granero del mundo, exactamente. La segunda revolución, a partir de esa primera revolución, las pampas quedaron como estancadas. Entró en un periodo dormido durante, uno podría decir, casi 40 años, en la cual la expansión alcanzada se consolidó de algún modo tecnológicamente, pero no continuó creciendo. Los sistemas productivos permanecieron muy estables y nuestra productividad alcanzó los niveles que, si uno los ve, crecieron muy lentamente durante un periodo muy largo. Esto comienza, pero también muy lentamente, con la conformación del INTA, los primeros trabajos sobre fertilización en los cultivos, que buscan aumentar la productividad. Es una revolución un poco más productivista, digamos, incrementar la productividad. Claro, pero que no se da hasta fines de los 80, comienzos de los 90, y que, por supuesto, alcanza, digamos, su punto de inflexión y apogeo en cuanto a la tasa de cambio cuando se liberan al mercado los primeros materiales transgénicos, fundamentalmente el cultivo de soja,
exactamente, que permite una expansión de área sin parangón, que hay un montón de cambios tecnológicos involucrados, la adopción de la siembra directa, la incorporación del glifosato como herbicida, el aumento de la cantidad de fertilizante que se aplica. Bueno, todo eso lleva a que si a fines de esa transición, de esa primera revolución de la Pampa, incorporando su periodo de plató, que yo digo dormido, si a ese fines nosotros teníamos cerca de 15 millones de hectáreas agrícolas sembradas y una producción del orden de los 30 a 35 millones de toneladas, incluyendo fundamentalmente los cereales, trigo y maíz, pasamos al doble de hectáreas, más de 30 millones de hectáreas, 32, 34 según cómo lo contabilices. Esta segunda oleada genera, por un lado, el mismo proceso de expansión, acerca mucho más la agricultura a las áreas urbanas, por así decirlo. Hay un impacto ambiental, no social. ¿Cómo te imaginas la tercera revolución? Esta tercera revolución para mí apunta fundamentalmente a centrar en el ambiente y en las características del ambiente, en sostener las propiedades del ambiente para mantener la producción como eje central. El segundo eje central es la reducción o atenuación de los conflictos entre lo urbano y lo rural. Lo cual te pone límites en la aplicación de algunos insumos, algunas tecnologías. Entender que el mercado no es nadie, sino que es la persona que está al lado también de nuestros campos y que hoy puede regular la forma en que nosotros hacemos las cosas incluso dentro de nuestros campos. La tercera revolución entonces va a ser buscar la forma de sostener la productividad y aún aumentarla, pero al mismo tiempo atenuando estos impactos negativos. De hacerse primero la pregunta de si es el sector agropecuario, si es un sector homogéneo o no lo es. No, no lo es. No lo es. Por lo tanto, no va a haber una sola tendencia de desarrollo, sino que va a haber múltiples tendencias de desarrollo. Yo no me imagino que esa homogeneidad que se logró en la segunda revolución se sostenga hacia adelante o se profundice. Yo siempre digo que mucho de la base científica sobre la que se desarrolló nuestra agricultura, en vez de desafiar al modelo tecnológico imperante, al modelo de desarrollo imperante, de algún modo ayudó a consolidarlo. Eso está muy bien, pero ahora lo que me imagino es que esa homogeneidad comience a desmembrarse y de vuelta a las cuestiones locales, culturales, sociales, entonces ambientales, ecológicas, vayan generando un mundo agrícola mucho más heterogéneo, en donde la eficiencia del uso seguro, confiable, sostenible de los recursos de una región tengan mucha más prioridad que el esquema simplificado. Se supone que los suelos ganaron en estas 2 décadas maravillosas de la segunda revolución de las Pampas. Digo, la siembra directa fue un beneficio muy evidente, eso es lo que dicen por lo menos. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? La siembra directa es un factor, es una técnica importante, lo que hace es no mover el suelo. Eso evitó la erosión. Y evita la erosión, pero no es nada más directa, no es esto de no muevo el suelo. Para que la directa sea como corresponde, tiene que ir acompañada por residuos, rastrojos que queden protegiendo el suelo. Y ahí es importante tener una rotación. Y la Argentina se basó en los últimos años en el monocultivo de soja, cultivo que deja poco rastrojo. Entonces, si bien adquirió la técnica de siembra directa, no adquirió fue incompleto. Incompleto. Faltó ese residuo protector del suelo. Y que muchas veces... Habría que haber rotado con maíz. Con maíz, haber hecho 2 cultivos en el año, trigo y soja de segunda. O sea, haber tenido ese aporte de material que es el que protege. Lo dejo en superficie, pero tengo que dejar algo en superficie. Y eso te lo da la rotación, Matías. No la tuvimos. No la tuvimos, no estuvo presente. ¿Y qué consecuencias tiene la no rotación sobre los suelos? Y es menor aporte de carbono, el suelo en partes queda desnudo y expuesto al final y la erosión es controlada incompletamente. Básicamente eso. Y la materia orgánica, porque la fuente de materia orgánica del suelo, que es un componente, es poco, pero es muy importante para el suelo,
viene, el origen son los residuos. Si uno aporta pocos residuos vegetales, la materia orgánica cae. Y ahí caen un montón de cosas, caen los nutrientes, cae la calidad física del suelo. Los nutrientes son elementos esenciales para el crecimiento de las plantas y para la vida en general. Entonces, son minerales, minerales, nitrógeno, fósforo, potasio, algunos se necesitan en cantidades muy importantes, calcio, magnesio, y otros se llaman micronutrientes porque se necesitan en cantidades pequeñas, hierro, boro. Luego hay que tener la conciencia de que hay que volver a reponer esos nutrientes. Ahora, eso fertilizar, y fertilizar debe tener un costo enorme, ¿o hay otra manera de reponer nutrientes? Y hay tres maneras. Una es fertilizar con minerales, la otra es agregar abonos orgánicos, pero cuando hablamos de producciones tan grandes como es la de los granos, ahí no nos alcanza los abonos que podríamos aportar. Y la tercera, y que corresponde al nitrógeno, es que es posible fijarlo desde la atmósfera. O sea, la falta de rotación adecuada no solo perjudicó, digamos, o esmeriló la capacidad de la siembra directa para reconstruir masa orgánica, sino que además fue una chupadora o una extractora de nutrientes. Y fuimos extractores de nutrientes. Siempre trabajamos con lo que sí es un balance negativo, lo que entra es menor a lo que sale. Entonces estamos en deuda. Si siguiéramos 20 años haciendo lo mismo, digo, ¿cuánto más nos dura el suelo o y la vas capacidad perdiendo, o sea, es difícil porque el suelo tiene reservas y va entregando. Lo que vas es gradualmente perdiendo el rendimiento. Vas perdiendo rendimiento. No te voy a decir que sea cero porque nunca se llegó a esas situaciones extremas, pero sí vas perdiendo rendimiento. Podés hablar de pérdidas actualmente, en algunas situaciones tenés 20 o 30%, podés tener de pérdidas de rendimiento. Y permíteme decir algo, Matías, porque la soja, que tiene aspectos negativos y otros no tanto, tiene la capacidad de fijar nitrógeno. En ese sentido sentido es fantástica, porque no tuvimos que poner fertilizantes nitrogenados, porque ella es capaz, en asociación con el bichito, se llama Bradyrhizobium, de fijarlo desde la atmósfera. Es más, el día que la retiremos del sistema, y si vamos a gramíneas, vamos a sentir la falta de nitrógeno. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Jornada a campo del IPCBA en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Miércoles 23 de mayo, establecimiento La Micaela, a 2.500 metros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Tranquilo, desenchinchate. Sumate a la nueva tecnología de Solomon Otec para liberarte de las chinches de tu soja. Solomon Otec. Si es Bayer, es bueno. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Renatre se moderniza. Desde el 1 de marzo, nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Seguimos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires hablando sobre el fin de un ciclo y el comienzo de algo nuevo. La agricultura no se hace solamente para ganar plata. ¿Te parece que en los últimos años la Argentina hizo agricultura un poco mercantilísticamente? Y fue para responder a un marco internacional que puso a la Argentina a jugar en el rol de productor de alimentos. Es cierto, somos productores de alimentos de hace... Muy intensivo, además. Muy intensivo. Eso estuvo bueno en el sentido de que permitió que la agricultura sea un ingreso para el país.
El tema es que nosotros tenemos que cuidar nuestro capital productivo. ¿Y cuáles son los resultados no esperados o no previstos por este sistema? Uno de los que está como tema más caliente es cómo han respondido las malezas con estrategias adaptativas, esto es, han aparecido biotipos o subpoblaciones resistentes a herbicidas. Eso implica que la carga de herbicidas aumenta para poder controlar las malezas, eso también tiene un impacto ambiental. Agroquímicos para, o diferentes principios activos para tener un efecto. El que vos matabas antes con el glifosato ya no lo matás más. Claro, y otras son las respuestas ecológicas, porque el pasar a un sistema exclusivamente en la agricultura, basado en la siembra directa, hace que se filtren las semillas, es como que se les pase una zaranda. Entonces sobre la superficie quedan las semillas que son de menor tamaño, que tienen mucha producción de semillas y pueden tener varias cohortes, o sea, no son generaciones, pero varios pulsos de germinación y establecimiento durante la estación en la que se instalan. Y ahí tenemos problemas como la rama negra con Isa bonariensis, que también se dispersa muy bien por viento, el yuyo colorado, que le va muy bien durante el verano porque tiene un metabolismo más eficiente, un metabolismo fotosintético más eficiente, es una planta C4 parecida a la del maíz, aunque es una dicotiledónea. Y eso es una respuesta del sistema ante haberlo manejado en un sentido. Y eso empieza a hacer que revisemos las prácticas que usamos, volver a prácticas anteriores, volver a una labranza, volver a algún control mecánico. Te van a agarrar, te va a caer un rayo, el rayo aparece y te va a decir cómo volver a la labranza. Bueno, pero hay veces que una labranza puede ayudar a manejar el banco de semillas de malezas, poniendo en una profundidad donde este conjunto de malezas que tiene semillas chiquititas o se dispersan por viento esté en mayor profundidad. Lo que vos decís, hay una paleta de herramientas que hay que volver a usar. Claro, nuestra caja de herramientas se había quedado reducida a usar genotipos que estaban modificados genéticamente para tolerar herbicidas y una molécula, el glifosato, como herbicida principal, con otras formulaciones, ¿no? Porque después se mezcla con otros herbicidas. Y esa era nuestra bala de plata. Entonces para mí pasa por dos cosas: usar bien la caja de herramientas y por otro lado la capacitación. Hagamos un esfuerzo desde los productores, las asociaciones de productores, también hagamos un esfuerzo los agrónomos desde acá de la academia, en que la agricultura se haga con más cuidado y más atención, en el sentido de que nosotros podemos aspirar a tener una agricultura de calidad que se certifique. Podemos apuntar a tener algunos instrumentos como son los bonos de carbono, también hay bonos de biodiversidad, que nos sirvan como estampilla, como un sello, decir, nosotros estamos haciendo una buena agricultura, lo hacemos como buena práctica. Y quizás hacerlo antes de que los mercados que nos compran nos lo pidan. Que ya haya agrónomos, asociaciones de productores, agricultores, que estén pensando en, miren, revisemos la forma que tenemos de producir, podemos diversificar nuestro sistema productivo, podemos manejar un poco más de niveles de insumos, pero hasta cierto punto, cuidando el margen bruto, pero también cuidando el impacto ambiental. Y eso me parece que ya es un indicador de que algo está cambiando en el productor. Cuando son las asociaciones de productores que vienen, o las compañías que vienen a la facultad a preguntarnos acerca, bueno, ¿cómo podemos manejar rotaciones de manera? Esto, claro. Es que es un indicador. Eso es un indicador, porque si hay una necesidad de conocimiento, si hay una pregunta, y que vengan acá está fenómeno, que vengan a la facultad, nosotros generamos conocimiento y quizá una de nuestras deudas con la sociedad es que a veces estamos muy enclaustrados en nuestras cátedras, en el trabajo de la facultad, y son unos pocos los que salen y están con un buen sensor de lo que está pasando a nivel de la realidad agropecuaria. ¿Por qué le dicen cultivo de invierno? Y porque se siembran en invierno. A diferencia de la soja y el maíz, exactamente, que son más de primavera. Que se siembran en primavera, es decir, estos se siembran en invierno, se cosechan para fines de primavera. Hubo una época que en la Argentina había más trigo que soja. Es así. Bueno, no hace mucho tiempo no había soja en Argentina. No hace 50 años atrás no existía soja y el trigo era uno de los dos cultivos más importantes. Era el cultivo más importante del país. Junto con el maíz. En superficie era un poquito más el trigo, en producción un poco más el maíz. Así que el trigo siempre ha sido un pilar de la producción rural argentina, ¿no? Y esto de que la soja inundó todo, digo,
y entonces los cultivos se hicieron más estacionales, hubo menos cultivos de invierno. Hubo menos cultivos de invierno. Hay una cuestión, es que la soja se combina con el trigo. Uno puede sembrar un trigo y cuando cosecha el trigo, siembra la soja. Es lo que se conoce como una soja de segunda, ¿no? Con lo cual la soja se siembra un mes más atrás, más o menos, 3-4 semanas más atrás. Más atrás, es decir, más tarde, ¿no? Más en diciembre. Lo cual hace que sea una soja que rinda un poquito menos, ¿no? Es decir, es como que habrían 3 alternativas distintas, o sembrar trigo solo, ¿no? Hacer trigo soja o soja solo. ¿Y vos cuál recomendarías? En el país lo que se hace es soja solo, en su gran mayoría, ¿no? Y el problema que tiene la soja, y ahí viene la recomendación, ¿no? Es que es muy rústica, produce en cualquier circunstancia, los rendimientos son buenos, haya enfermedades, haya sequía, que haya poca fertilidad, pero el problema es que va dejando poca materia orgánica en el suelo. Al dejar poca materia orgánica en el suelo, de a poquito la fertilidad del suelo va declinando. ¿Y ahí qué papel jugarían o deberían jugar los cultivos de invierno? El trigo, la cebada. Exactamente. Lo que necesitamos es meter en esta rotación, uno no hace, la idea es no hacer un solo cultivo, soja solo, eso es totalmente contraproducente, es de alguna manera meter en la rotación trigo, cebada o maíz. O un cultivo de cobertura, que es decir, un cultivo que se hace en invierno solamente para que agregue materia orgánica al suelo, ¿sí? Cualquiera de estas 4 alternativas sirven con ese fin. Pero lo que digo es que de alguna manera los cultivos de invierno siguen teniendo esta doble función, que producen una cantidad interesante, un rendimiento interesante, es un ingreso importante, pueden convivir con la soja, es decir que de alguna manera están llamados a cumplir un rol importantísimo en lo que es un sistema de producción como el que está viniendo hasta ahora en Argentina, hasta hoy en día. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Silotrap, el inoculante para silos de Nitrap. No necesita cadena de frío. Es soluble en agua, de muy fácil aplicación. Exclusiva formulación liofilizada, única en el mercado. Silotrap, el inoculante para silos de Nitrap. Nitrap Agrobioquímicos. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso. Toda la información de la carne argentina en su celular. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Jorge Arbeleche, estábamos dudando cómo lo presentábamos recién con Julia, la productora de bichos, porque no es agrónomo, al contrario, dice su gran mérito no es ser agrónomo. Ha sido productor agropecuario, no sé si ahora sigue, pero a mí se me acercó hace un tiempo con estos libritos. Los escribió de puño y letra, están vinculados, según cuenta, a un momento bisagra de la agricultura. ¿Por qué cuentan estos libros, Jorge? Y en todo caso, ¿cómo lo deberíamos presentar? ¿El loco de la agricultura? No sé, en un momento dado me decían el loco Arbeleche y después el re loco Arbeleche. ¿Por qué le decían el re loco? Porque hacía cosas que nadie hacía. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, sembrar directamente en el suelo, sin moverlo. Siembra directa, diría yo. La siembra directa es una forma de sembrar, no es una tecnología, porque la siembra directa está asociada con un fenomenal uso de herbicidas
que nada que ver con la agricultura que desarrollo, ¿no? Y te diría que sobre este tema hace 47 años que lo estoy haciendo, y hace unos 30, 32 años visita en mi campo el ingeniero Jorge Romagnoli y el ingeniero Hugo Guío. Y que fueron los precursores de la siembra. Exactamente, claro, que ellos vinieron al campo mío a ver cómo aprender y a desarrollar su siembra directa, ¿no? Inclusive fui invitado a participar en las primeras reuniones. Pero no entiendo cuál es la diferencia entre lo que usted hacía y la siembra directa. Porque yo uso todo lo que son las energías internas en la producción, que es la descomposición de la materia orgánica del suelo y la fotosíntesis, es decir, y teniendo el suelo permanentemente en un incremento de su fertilidad, es decir, una gran eficiencia en la multiplicación de microorganismos del suelo. ¿Y cómo logra eso? Eso permanentemente dándole al suelo muchísimo más de lo que el suelo extrae por sus plantas. Es toda una tecnología que desarrollé hace muchísimos años. Con decirte una cosa, al campo mío lo visitan en su momento una enorme cantidad de cientos y cientos de personas, facultades de distintos lugares del mundo. También vinieron técnicos de Embrapa de Brasil. Embrapa en Brasil viene a ser, como el Inter en la Argentina, a aprender. Pero usted es como la Coca-Cola, Jorge. Me está diciendo lo rica que es, pero no me dice cuál es el secreto, cuál es la fórmula. Pero es muy simple, es muy simple. Toda la producción está basada en la fertilidad del suelo. Hay que darle el suelo. Usted dice que el modelo actual en realidad atenta, digamos. No, sin duda, sin duda. ¿Por qué atenta? Y porque vos fíjate que uno de los herbicidas más conocidos que hay en la Argentina, el glifosato, ponele, inhibe los descomponedores del suelo durante 6 meses. Entonces, la interacción de distintas especies vegetales a vos te va a permitir tener una altísima fertilidad del suelo, lograr altísimas producciones de maíz, de soja, sin usar ningún tipo de herbicida. ¿Usted se considera que lo suyo es agroecología, como dicen algunos? Mira, no sé si es agroecología. Yo lo que considero es que soy un muy eficiente multiplicador y creador de microorganismos del suelo. Voy a ir contando. Malezas resistentes, deterioro de los suelos, problemas, digamos, por falta de rotación de cultivos, necesidad de rotar las cosas para hacer algo más sustentable, presión social por las aplicaciones de agroquímicos, demasiada dependencia de un solo cultivo. Hay un montón de factores que a lo largo de este bicho de campo pudiste masticar respecto de un modelo que ya no va más. Si nosotros fuéramos un programa agropecuario tradicional, te diríamos, no, seguí comprando insumos, agroquímicos, todo, porque el negocio marcha y tiene 40 años más de vida. Pero no, somos bicho de campo y te vinimos acá a contar o a tratar de hacer pensar que la Argentina tiene que revisarse permanentemente y también la agricultura argentina tiene que está en franca revisión. De eso fue este bicho de campo, espero que lo hayan disfrutado, nos vemos la semana que viene.